Bueno, un placer, bienvenidos sean todos al evento de artistas, de mujeres artistas. Eh, y quiero decirles que mi nombre es Santiago Mercado, soy el presidente del grupo estudiantil. Me acompaña la coordinadora del departamento de arte, que es Isabel Arango, quien va a dirigir, pues, en el día de hoy esta emocionante y muy llena de temáticas interesantes charla del día de hoy. Entonces, sin más, los dejo con Isabela, ya vamos a empezar y bueno, que lo disfruten. Ahí estaremos ahorita haciendo un poquito la dinámica que va a ser entre recesos. Vamos a dar un poco de retroalimentación para que haya charlas después de que cada vez Isabela nos presente pues cada una de las artistas. Entonces, sin más, ahora sí, Isabela, adelante. Eh, bueno, buenas tardes a todos primero. Mi nombre es Isabel Arango y estoy en séptimo semestre de la carrera de Filosofía y Humanidades y pues soy la coordinadora, como dijo Santiago, del Departamento de Arte del Grupo Zaratustra. Y pues este semestre es ver o explorar esa parte del arte que se deja como olvidado o no se estudia en la academia, o sea, que está por fuera del canon académico, por ejemplo, las mujeres artistas, porque si uno mira cualquier libro de historia del arte, uno va a encontrar nombres como Rafael, Miguel Ángel, Botticelli, Caravaggio, Jackson Pollock, Vincent Van Gogh, todos estos nombres que son grandes artistas, pero todos son hombres. Entonces, yo empecé a preguntarme, bueno, y las mujeres no pintaron, no esculpieron, no hicieron arte. Entonces, la respuesta es que sí, hay muchas historias del arte que merecen el reconocimiento tan grande que tienen los mismos pintores masculinos. Entonces, pues hoy en el día de hoy les voy a mostrar una de mis favoritas y pues nada, empecemos. A ver si Santiago comparte la presentación y empezamos a darles una mirada a estas grandes artistas. Bueno, sí, como ven, el título es Mujeres Artistas, Joyas Desconocidas del Arte, porque definitivamente son joyas que casi nadie conoce, entonces hoy las vamos a hacer brillar un poco. Pasa a la siguiente. La primera artista que queríamos mostrarles hoy es una de mis favoritas sin duda porque Lavinia Fontana fue una importante pintora italiana del manierismo y del primer barroco. También llegó a ser pintora oficial de la corte del Papa Clemente y la característica que tiene Lavinia Fontana es que ella nació en Bolonia el 24 de agosto de 1552 y ella es hija de pintor. Su padre se llamaba eh, Próspero Fontana y en el taller de él fue el que ella empezó a aprender pintura, como era pues común en esa época. Pero la diferencia es que, a diferencia de otros artistas de su época, es que el padre de Davina Fontana, él siempre la apoyó con ser artista, siempre quiso que el taller de la familia quedara dentro de la familia y pues cuando se dio cuenta que su esposa podía pintar, pues le pareció, que su hija, perdón, sabía pintar, le pareció maravilloso. Santi, hazle zoom, por favor, para darle clic. Bueno, ahí de cerca es un autorretrato que ella hizo con sus hijos. Lavina Fontana tuvo 11 hijos, pero solo 3 de ellos alcanzaron a la adultez, el resto pues todos murieron a temprana edad, pero ahí en el cuadro podemos apreciar enseguida la maestría que tiene esta pintora. Pasa a la siguiente, por favor. Está bastante lento el prefi. Eh, Ella pintaba en una variedad de géneros. Al principio de su carrera fue muy famosa pintora por hacer retratos religiosos y también de nobles de la corte nativa de su ciudad, Bolonia.
Ella se casó con un pintor llamado Paolo Piazzi, y es muy característico porque él no se casó con ella porque es hija de pintor o porque es muy hermosa ni nada de eso. A él lo que le llamó la atención, dicen supuestamente, es que ella sabía pintar. Era una mujer que no se conformaba con ser hija de pintor o ser esposa de pintor, sino como yo también soy pintora y estas son mis obras, las voy a exponer como yo quiera. Entonces, pues Lavina Fontana y Paolo Piazzi eran una pareja bastante peculiar para la época del Renacimiento italiano, porque él dejó, o sea, él se retiró de ser pintor, él renunció a su carrera profesional y se dedicó a la casa, a cuidar de la casa y a ser el asistente de su esposa. O sea, él se dio cuenta que entre ellos dos la más talentosa era ella. Y pues, o sea, era el asistente en el sentido de que no solamente le ayudaba como dándole una opinión artística en sus obras, sino que también limpiaba las brochas, encendía las velas, movía las cortinas, o sea, era prácticamente el asistente hasta el nivel más bajo, hasta el nivel más alto de su esposa. Y Lavina Fontana era la que mantenía la casa, era como por decirlo, la matrona del hogar. Y estamos hablando del Renacimiento, entonces era bastante inusual, casi imposible de imaginar en esta época. Pasa a la siguiente, por favor. El hecho de ser mujer, uno podría pensar que le obstaculizó su carrera, pero en realidad fue una gran ventaja para ella porque muchas de sus clientas se sentían más cómodas con ella, o sea, para hacer sus retratos, y los de su familia se sentían cómodos por el simple hecho de que ella fuera mujer. Y de hecho, muchas de sus clientas, como su relación era tan cálida y era una persona que te hacía sentir tan cómoda y como tan bienvenido, terminaron siendo madrinas de sus hijos. Y pues entre esos tenemos a nada más y nada menos que a Costanza Sforza, que es una de las duquesas de las familias más importantes de Italia de esa época. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y de cerca tenemos uno de los retratos de Lavina Fontana. Lavina Fontana era un hombre renacido porque ella era muy detallista. Puedes retroceder un momento, porfa, para mostrarles bien el detalle antes de hablar de esta pintura. ¿Qué pasó? Al retrato de la duquesa. Ahí. Ella era muy particular a la hora de detallar la ropa de las mujeres. Era muy particular a detallar las joyas, a detallar los peinados. Entonces, pues obviamente a las clientes les gustaba mucho eso porque las hacía ver hermosas y delicadas. Entonces, pues su fama era muy grande por esos pequeños detalles que ella hacía en sus pinturas. Ahora sí ya puedes pasar a la siguiente. Como dije antes, Lavina Fontana era una mujer que simplemente no seguía las reglas de su sociedad. Ella era totalmente libre y hacía lo que ella quisiera con su arte, y pues en esa época estaba prohibido que otras mujeres vieran a otras, o sea, se vieran entre ellas desnudas, y era aún peor que pintaran desnudas. Como dije, Lavina Fontana no le importaba, ella era una artista, ella con su arte, y si las mujeres desnudas, ella a pintar. Entonces, como que es alguien que nunca se acomodó a los estándares de su sociedad y simplemente siguió su corazón y pintó lo que ella quiso, y pues lo hizo de una manera pues bastante magistral. Entonces, Lavina Fontana es bastante conocida por ser una artista rebelde. Le dicen la artista rebelde porque nunca hizo lo que los demás quisieran que hiciera, sino nada más lo que ella quería. Pasa a la siguiente, porfa. Ya aquí terminamos con Lavina Fontana. No sé si quieres pasar a la sección de preguntas, Santiago, antes de empezar con Angélica Kaufman. Sí, en efecto, bueno, podríamos hablar antes de empezar con Angélica Kaufman sobre qué les pareció Sí, la vale. primera.
para Sí, que no se sientan tan, la información no se les mezcle tanto, entonces tengan las ideas bastante frescas. sí, Entonces, pueden, ¿qué piensan de la Vina Fontana? pueden alzar la mano y ahí Isabela, bueno, Isabela que tiene la pantalla toda, puedes mirar ahí quién va alzando la mano Sí, y ahí en orden. igual ahí no sale quién, quién alzó la mano o quién quiere decir algo. Aquí no tienes que ser experto en arte ni nada de eso, o sea, simplemente dice me gustó por esto, no me gustó por esto, la pintura tal me gustó, me pareció gracioso tal cosa, no puedo creer que hubiera tenido 11 hijos, cualquier opinión es válida. Exacto. Eh, Mira, Hernán Blanco, el alza, alza. blanco, Bueno, más lanzar cualquier cosa. Uno, bueno, en sí no está sorprendente que en esa época tengan más de 10 hijos. Y lo otro es que, bueno, sinceramente, en términos de arte, casi todas esas obras así, tipo renacentistas se ven realistas como si fuesen la misma cosa, o como si fuera una fotografía. si fue una fotografía, fuesen lo mismo. O sea, yo no sé, yo lo veo así como está tan bien detallado que parecen la misma cosa, porque yo sé, o sea, porque hay en películas, bueno, qué sé yo, o sea, tienen que acercarse como a 5 centímetros de la obra para ver los detallitos de cada artista y, bueno, o sea, que no sé si lo que digo es verdad o no, o sea, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto a eso? Espérate, me No te escuchan a escuché veces que el bien. micrófono. Sí, es que Ah, no te micro. escuchamos bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué piensan ustedes de o sea, de lo que dije, o sea, de que si es verdad que para notar los detalles o sea, de la pintura, o sea, para saber de que más o menos como el estilo del artista uno tiene que acercarse como demasiado a la pintura Pues, para poder verlo, porque pues depende de la pintura y pues obviamente entre más cerca uno esté, pues más detalles puede uno como seleccionar o mirar. Desafortunadamente aquí no tenemos las pinturas en la vida real, pero así sea que uno las vea desde lejos o la vea a través de la pantalla, uno puede ver como esa cantidad de detalles. O, por ejemplo, Santi, echa un poquito para atrás, porfa. Por ejemplo, en esa, no, en la más grande, en esta. Ahora se trajo aquí, en esta. En la de Cristo con los símbolos de la pasión, uno ve los detalles, así sea que no esté de cerca, uno ve los detalles de la tela, uno ve los detalles de por dónde entra la luz, uno también puede ver como el detalle del corte que tiene aquí Jesús en la costilla, puedes verle como la textura del césped, aunque sea una pintura de la época del Renacimiento. Obviamente, entre uno más cerca esté a la pintura, más detalle pues puede ver los brochazos del artista, dónde termina una línea, dónde comienza la otra, pero aún así, de lejos o de cerca, cuando se trata de mujeres como la Nina Fontana, uno puede tenerla súper lejos y saber que es una obra maestra, entonces depende también de la obra, porque uno se puede, por ejemplo, acercar al Jardín de las Delicias del Bosco y uno se tiene que poner de cerca para poder contar cuántas figuras hay en la obra, pero hacia de lejos uno sabe que también es una obra maestra, entonces es dependiendo de qué detalle estás buscando. ¿Alguien más? ok. A mí me gustaría contar, ¿sabes algo? Anda, bueno, bueno, ¿quién alzó la mano? Bella, tú eres la que puedes ver. Bueno, primero está, bueno, Job Juru, adelante. Mi nombre es Giovanna. Ah, Giovanna. Bueno, no, es que estaba ahí en corto. No, así aparece porque como las iniciales que están en el Gmail, no aparece así.
A mí me parece impresionante que una mujer pueda romper el status quo en esa época. Si al día de hoy hay cosas que, o sea, hay cosas que podrían ser normales y a los ojos no lo son. O sea, que una mujer pueda hacer arte, que hubiera hecho arte religioso también, y que el esposo haya dejado de trabajar para apoyarla en su trabajo, en su labor, la verdad no me asombró. Sí, ese hecho es bastante particular. Sí, en este siglo moderno es difícil todavía que la mujer sea como que vean a la mujer como la cabeza de hogar y sea como tan independiente y el esposo esté tan dispuesto a que la mujer sea la que mande en el hogar y pues entre ellos dos, o sea, que yo pienso que él como artista puede admirar a otro artista de manera independiente y pues él dijo como, ella pinta mejor que yo, porque voy a negarlo? Entonces, pero sí, es bastante raro que, que eso pase. Aquí estoy leyendo la pregunta de la profesora Luz. Ellos están bastante regados. Hay unos en el Museo Nacional en Washington, hay otros en el Metropolitano de Nueva York y hay otros en el Museo de Los Ángeles. Entonces es como bastante regado. Y Mari pregunta que cuál fue su última obra. No hay como específicamente, o sea, antes de su muerte ella pintó muchos retratos de familias reales italianas, pero no se sabe específicamente cuál fue su última obra, como decir, como esta fue la última de pintura antes de morirse, porque todas fueron pintadas como casi al mismo tiempo. Otra pregunta, ¿quién más? Sí, bueno, yo voy a acotar lo que iba a decir antes y era un poco sobre el detalle en cómo están hechos los músculos. Eh, Estos detalles normalmente se le dicen, mira Miguel Ángel, mira cómo retrata en las obras los músculos, miren cómo se ven cada una de las partes del cuerpo. Pero si se dan cuenta, miren el brazo derecho que está sobre el ángel, bueno, ángel o persona, eh, de ropaje azul. El nivel de detalle que hay para hacer ese brazo, eso no es poca cosa. Yo creo que cabe rescatar de justo esta pintura el detalle en los cuerpos, o el que está como sosteniendo la cruz acá del lado derecho de la pintura. Miren la pierna, o sea, Sí, en la anatomía. Sí, ese movimiento de tener el brazo hacia atrás es bastante difícil de pintar y pues no se ve anormal, se ve como un movimiento normal de la persona echando el brazo hacia atrás, se ve el músculo en la pierna, igual que pienso que son ángeles que sostienen la cruz, también se ve como el movimiento de los músculos. Entonces sí, eso es algo que se le caracteriza por lo general a Miguel Ángel, pero no solo Miguel Ángel podía pintar bien los músculos, Flavina Fontana también pudo hacerlo. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta o comentario sí, mira, antes de empezar ahí Hernán con la creo que va a primera? volver a hablar. ¿Vas Ah, a volver? sí. Ah, Ese detalle sí de o sea, lo que tú mencionaste de los músculos es eh, interesante. Bueno, lo interesante es obviamente de este eh, estilo de pinturas así de reflejar la realidad es que también los artistas tienen que estudiar la realidad para asemejarla en su arte. O sea, veo que aparte del tiempo de pintar, de hacer la pintura, también tienen que dedicar el tiempo a, a ver cómo es anatómicamente realmente los músculos de un ser humano y plasmarlos. Sí, es verdad. Ah, espérate, ¿me escucharon? Sí, sí te escuchamos. Tú nos escuchas a nosotros. Sí, sí, es que a veces los micrófonos de mis audífonos se desactivan, que están dañados ahí. Por eso ando preguntando si me escuchan.
Y lo otro adicional es que eh, me parece cool también de que saber de que existe artista mujer en el Renacimiento que no sea, o sea, los típicos que yo conozco, porque artista mujer que yo me acuerdo así, bueno, que yo he visto sus obras y eso son como como después de la era industrial hacia acá o un poquito antes o durante la era industrial, pero vaya dato interesante ese. ¿Me Sí. escucharon? Ha habido mujeres, sí, han habido mujeres artistas desde que se empezó a pintar, desde el arte. Entonces, sí, el problema es que cuando, como dije al principio, cuando uno estudia historia del arte, cuando uno tiene, uno lee un libro de historia del arte completo, creo que nosotros hemos leído, Santiago y hemos leído libros de arte de historia completos y creo que no recuerdo ni un solo nombre de una artista mujer, sino ya al final, en la época moderna contemporánea, que las mencionan muy por encima y después profundizan en un artista como Marcel Duchamp o Jackson Pollock, pero la obra de la mujer queda totalmente desencantada. Y bueno, ahora sí, ya seguimos con la siguiente. Listo, ya lo paso. Tan, tan. Sí, sí, empiezo a hablar bajito porque esta semana no me he sentido muy bien de la garganta, entonces me avisen si inconscientemente empiezo a bajar la voz. Bueno, Vela, no sale nada en la pantalla, ¿verdad? Porque tengo un montón, tengo el chat, tengo un montón de cosas. Todo está bien. No te, no, no te escucho. Que Ahora si no, sí, ya. que si no sale nada raro en la Eh, pantalla. bueno, Angelica Kaufman fue una pintora neoclásica que tuvo fama por toda Europa por sus retratos. Eh, hazle zoom, porfa. O sea, pasa de la flechita y se hace zoom. Este es un autorretrato de ella. Enseguida se puede ver lo maestra que ella era. A mí me gusta mucho la pintura de ella en el sentido de que los ojos, no sé, como esa luz que le da a ella a los ojos me parece muy particular, sobre todo que supongo que yo no pinto, pero tiene que ser bastante difícil en la pintura eh, poder hacer eso. Angelica Kaufman nació en Suiza, pero se crió en Austria y desde muy joven fue altamente educada. Su padre también era artista y pues la instruyó a ella hasta que pues él se dio cuenta de que ya su hija no necesitaba más la ayuda de él. Y pues también ella era una mujer altamente inteligente, hablaba muchos idiomas, tocaba varios instrumentos, sabía cantar y por supuesto pintar. Ya a los 12 años tenía nobles y clérigos posando para ella, haciendo retratos, entonces es bastante impresionante porque solo era una niña, solo tenía 12 años. Luego, cuando ya era un poco más adulta, viajó a Italia para instruirse un poco más en el arte y estuvo en Milán, en Bolonia, en Venecia y en Florencia. Y pues incluso cuando llegó a Florencia, formó parte de la Academia de Arte cuando solo tenía 21 años. Y pues no solamente era muy joven, sino que también era mujer y pues antes era muy raro que dejaban entrar una mujer a una academia artística en esa época. Ya puedes pasar a la siguiente, Sandra. Puedes usar las flechitas del computador si quieres también. Bueno, aquí este es otro retrato que ella hizo. Después de Florencia, ella se trasladó a la ciudad de Nápoles, donde tuvo la oportunidad de retratar a varios ricos y aristócratas de Inglaterra, varios aristócratas ingleses que estaban de vacaciones en la ciudad. Entre esos estaba el famoso actor de la época, David Graphic, que este retrato estuvo expuesto en Londres en 1850. Puedes pasar al siguiente. Eh, Cuando ella llegó o sea, ella más tarde se trasladó a Londres y pues su fama simplemente empezó fue
a seguir subiendo y subiendo y subiendo, cada vez era más y más reconocida. Y ella llegó a ser una de las artistas más importantes en el Reino Unido, tanto que llegó a pintar a miembros de la familia de la realeza inglesa. Entre esos, como ven aquí, es un portrait de la condesa Eleanor. Y pues como dije antes, los detalles y la delicadeza con la que Angélica Kaufman pintaba sus cuadros era completamente hermoso. O sea, los detalles de las flores, la luz, la forma en que detalló su peinado, cómo se ve la textura en su ropa. Era una mujer que sabía pintar demasiado. Pero ella no solo pintaba retratos, no solo era maestra en retratos. Pasa a la siguiente, Sandy, por favor. En este cuadro aquí ya vemos que no es un retrato, sino que también se inspiraba en poesía y en mitología. Y pues también podemos ver que era muy buena también pintando ese tipo de cuadros. Podemos ver la textura de la ropa, de nuevo la luz que parece que entrara por un solo lado, el paisaje detrás, la textura de la roca, el césped. O sea, ella simplemente se desenvolvía en un gran campo del arte y pues era muy buena en eso. Pasa el siguiente, por favor. Este dato tal vez hay unos que sí lo sepan y otros que no, y como dije antes, cuando uno estudia historia del arte dejan a las mujeres por fuera. Este señor que ustedes ven aquí, pero lo que la gente no sabe o lo que no nos enseña a nosotros es que él no lo fundó con Angélica Kaufman. Ellos dos eran íntimos amigos, hacían muchos trabajos de arte juntos, se retrataban mutuamente y al final decidieron pues fundar la Real Academia de Londres, pero a ella no se la menciona cuando uno habla de la Real Academia de Londres, uno nada más habla del artista Joshua Reynolds. ¿Dónde son, Sandy, porfa? Aquí ya vemos otro autorretrato de ella. Y pues Angélica Kaufman fue una de las personas más deslumbrantes de su tiempo. Como mencioné antes, el actor, Gerwig, afirmaba que ella era la mejor cantante de Londres. Y pues otros artistas decían que ella era una mujer adelantada a su tiempo, que era una de las mujeres más destacadas de Europa. Y pues ella cambió, o sea, cambió muchas cosas, porque el fundar una academia de arte como la Real Academia de Londres, eso no es cualquier cosa y pues no se menciona simplemente por el hecho de que es mujer. Y pues con esto terminamos a Angélica Kaufman. No sé qué quieran decir de ella. ¿Sabían que era la fundadora de la Real Academia de Londres o no? Aquí hay unos comentarios, los voy a ver. María Juliana dice que le encanta la suavidad de los cuadros. Sí, tiene una delicadeza muy hermosa. O sea, los cuadros de ella me parecen muy hermosos porque son delicados. Alguien abrió el micrófono, pero no sé quién. Sí, recuerden que cuando vayan a participar, suben la mano y ahí enseguida le damos la palabra. No se preocupen. No, que no. Dale, Hernán. Fue el que de pronto abrió el micrófono y no se escuchó nada. ¿Será que le pasó Ahora, lo que nos dijo? Ah, no, sí, ya, dale. ahora sí, ya. Listo. Está hablando, yo no lo escucho. Carajo, otra vez. Listo, ahora sí. Bueno, no, una pregunta que
interesante para mí es que qué hacían en esa época acerca de pintar desnudez. O sea, yo Pues, estimo que estamos en una época bastante conservadora y a la pues mujer sí, solamente se puede ver por los tobillos. como, Algo así. sí, Ujú. como mencioné anteriormente con Lavina Fontana, en esa época las mujeres pues tenían prohibido pintar a otras mujeres o verse entre ellas desnudas. Entonces estaba prohibido, era como un tabú, o sea, no se podía hacer. Y pues los desnudos no eran completamente desnudos, eran sutiles, tenían siempre como algún velo o algo pues tapando las partes más privadas. Santiago dice aquí, me gustan las mejillas sonrojadas. Sí, parece que le diera como vividez, como si la persona estuviera respirando viva ahí con las mejillas sonrojadas. ¿Saben qué me gusta a mí? El cabello. De hecho, si me permite, voy a dar atrás para que vean la primera, o sea, el primer autorretrato. Miren el cabello. Eso es de verdad, o sea, eso parece una foto. Lo siento, pero eso es una foto de un cabello. Es demasiado perfecto, o sea, miren, o sea, el rizo que está en el cuello. Eso es una foto. Sí, ella era bien particular con los detalles. En la tela también se ve como la hundidura de las telas cuando uno se sienta, cómo se doblan, las sombras que crean. Entonces, eh, el uso de la luz, sí, parece que hubiera como una lámpara, ¿cierto? Como la sombra atrás y tuviera la lámpara de frente y atrás se ve como la sombra de ella. Es bastante particular a la hora de usar como la luz y las sombras. A mí me encanta, ella me encanta, porque sus pinturas son muy, muy cálidas. No son frías ni nada de eso, sino que uno siente como un tipo como de conexión. Los detalles y los vestidos, sí, los vestidos de esa época eran hermosos. ¿Alguien más quiere? Pueden abrir los micrófonos, no tienen que hablar solo por el chat. Aquí no mordemos a alguien. Mira lo que Así, comenta sí, Sebas. Mari Pérez, sí. Conseguir los colores, sí. En ese tiempo las pinturas eran naturales, eran con minerales, con flores y cosas así. Y pues la ventaja que tenía Angélica y pues todas estas pintoras es que ya con la Vina Fontana, pues su padre era pintor, entonces tenía acceso fácilmente a los materiales de arte y pues Angélica Kaufman llegó a un prestigio tan alto, pues que supongo que para ella era bastante fácil conseguir las pinturas o los pigmentos para hacer las pinturas, pero igual la manera en que ella seleccionaba los pigmentos para hacer sus obras también me encanta porque todo está en armonía, todo tiene como combinación, no hay como un color fuera de lugar que rechine, que se sienta como eso por ese color porque está ahí, nada de eso, todo tiene como un, un camino que seguir. ¿Seguimos o qué? Igual Eh, pueden no comentar sé así de sí, tranquis. no sé si alguien más quiere decir algo. Mira, Hernán volvió a alzar la mano. Dale. Vamos a ver si esta vez sí se Y, le escucha un poco más. hola. Y cómo era la opinión pública que la gente tenía con respecto a a estas artistas. No, en ella mejor, en ella. Bueno, o sea, como dije, Angélica tenía pues un prestigio muy grande, o sea, ella con su arte llegó a hacer un nombre en sociedad y pues hacer un nombre en sociedad en Inglaterra en esa época pues, era bastante difícil, ¿no? Generalmente las mujeres hacían nombre en sociedad cuando estaban casadas y entonces tomaban el nombre del esposo, entonces ya entraban en sociedad por eso, pero ella no, ella hizo su propio nombre y pues
lo hizo a través de su arte, entonces es bastante admirable que ella hiciera eso. Y pues la gente se deslumbraba porque en esa época, como dije, los artistas o los pintores eran hombres. Y llegó esta mujer y se hizo famosa, hizo su nombre y como que rompió como esos esquemas. Y pues supongo que inspiró también a muchas otras mujeres a intentar, o sea, hacerse su propio nombre o salir adelante o hacer lo que les gustaba por ellas mismas y no por cumplir como ciertos estereotipos en sociedad. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, sigamos a la siguiente, que sé que esta le va a gustar bastante a la profesora de los cariños. Bueno, la pintora que tenemos aquí, Luisa Vidal, es conocida como la pintora modernista en femenino. Ella nació en Barcelona, es una pintora catalana, en el ser una familia acomodada, es decir, que ella tuvo la oportunidad de recibir una formación sólida en el arte, o sea, tuvo la oportunidad de ir a escuelas artísticas, pero también fue educada a tocar el violín y a cantar, pero algo que la destacó a ella es que ella fue una mujer que logró viajar mucho y logró viajar sola. Y de nuevo en esta época eso era bastante raro y bastante difícil. Pero ella una vez viajó a Madrid y vio los trabajos de Villegas y Velázquez y dijo como, yo también puedo pintar y ser tan grande como ellos. Y es cuando empezó a expandirse con su arte, o sea, empezó a mostrarlo con su arte. ¿Tienes una pregunta, Germán? ¿O no me escuchas? Estamos hablando de, ¿qué te digo el nombre? Que lo tengo por aquí. Se me perdió la fecha. Ya te digo. Que mis notas son un desastre, lo siento. Es finales del siglo XIX, comienzos del XX. Gracias, profesor. De nada, de nada. Bueno, como iba diciendo, final del siglo XIX, el siglo XX, y fue, en esa época todavía era muy raro que las mujeres pudieran viajar solas, generalmente tenían que viajar con su esposo o con un chaperón, pero ella tuvo la oportunidad de hacerlo. Puedes pasar a la siguiente, Santi. No sé por qué hace el doble, son meses. Como dije, ella viajó mucho y después se estableció un tiempo en París y le gustaba mucho ir al Museo del Louvre y mirar las pinturas y después terminó matriculándose en la popular Academia de Arte Académie Julian, no sé francés, así que me disculpo. Y en esa academia fue que terminó como de estudiar, de completar sus estudios artísticos. También en París estuvo muy influenciada o expuesta al movimiento feminista que se daba en Europa en ese momento. Y pues gracias a sus conexiones con un diario francés que se llama La Fordée, escribió artículos exclusivamente para las mujeres profesionales que estaban en la acción, es decir, que estaban en esta protesta, en este movimiento feminista, y estas son una de las portadas de los artículos de ella. Ella pues estaba bastante como impactada porque todavía en España no estaba como tan fuerte ese movimiento como en París, y pues ella estaba completamente de acuerdo con todas las propuestas o características del movimiento feminista. Pasa a la siguiente, Santi. Ok.
En sus pinturas ella eligió pues siempre a modelos femeninas, a protagonistas femeninas, y siempre estuvo muy lejos de captar como esa sensualidad o ese erotismo que era muy famoso en las pinturas modernistas de la época. O sea, ella se caracterizó o se diferenció de sus compañeros artísticos porque en sus pinturas siempre era algo cotidiano de la mujer, o sea, siempre era algo normal o común que se hacía parte de la mujer. Y algo interesante es que encontré es que la crítica dijo para elogiarla, entre comillas, que su arte tranchaba, no, tranchaban su arte de dura y de producción masculina, pero lo raro es que las pinturas de ella eran, o sea, generaba la naturalidad de la vida cotidiana de las mujeres. Entonces era muy contradictorio que la crítica escrita por hombres decía que estaba tranchando la masculinidad y que era un arte duro. Yo personalmente no le veo nada de arte duro a las pinturas de ella, pero bueno, la crítica en ese momento era solo escrita por hombres. Entonces, como ella iba en contra del sistema, en ese sentido, pues seguro la decían eso para hacerla sentir mal, pero ella siguió pintando pues lo que quiso. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos otra obra en la que podemos ver como esa cotidianidad de la vida femenina. Son dos mujeres pues lavando la ropa. De nuevo, no sé qué dureza se ve en la pintura. Ella también empezó a ayudar, ya después cuando su arte empezó a ser reconocida, empezó a ayudar un poco más a su familia, pero también quería ser parte del movimiento femenino, quería hacer como un llamado de atención a la situación de la mujer. Y pues ella contribuyó y colaboró mucho con una revista que se llama Feminel, que era como la máxima respuesta al feminismo en catalán en ese momento. Y pues ella se reunió con diferentes intelectuales, con diferentes artistas, con diferentes poetas, para discutir pues la situación femenina en ese momento y pues abrir las puertas a otras mujeres o sea, salir adelante, como no te quedes como encerrada esperando que tu esposo te diga qué hacer, tú ves y haz tus propias cosas. Entonces, en sus obras siempre ella mostró como las mujeres no estamos sentadas en el sofá todo el día, nosotras hacemos todo esto. ¿Puedes pasar a la siguiente, Santi? Otra característica que ella tiene es que fue la primera mujer artista en exponer en el café en Barcelona, el 4 de Cats, que en ese tiempo era muy famoso o era el punto de referencia para el arte y para el modernismo catalán. Y en este café han expuesto también otros artistas como Picasso y todo eso, pero ella fue la primera mujer en hacerlo y pues en sus obras se ve otra vez esa delicadeza y esa firmeza de la mujer. Y ella en abril de 1912 abrió una academia en Barcelona, la calle se llama La Grande de la Gracia. Y esta academia era muy particular porque enseñaba a las mujeres a pintar en acuarela, las enseñaba a esculpir, les enseñaba decoración, les enseñaba dibujo en papel y carbón, y eran modelos vivos, o sea, no era como ven y dibuja una macetera, sino que tenían un modelo, una persona, y ellas iban aprendiendo a pintar con ese modelo vivo. Y esta academia en un principio era particularmente solo para mujeres y mujeres en situaciones como vulnerables o de pocos recursos. No era tanto como para enriquecerse ellas, sino para ayudar a la situación de la mujer. Y pasa, porfa. Y pues esa es Luisa Vidal. No sé qué quieran decir de ella, de su participación en el movimiento
feminista en España, cómo ella utilizó su arte para ayudar a otras mujeres. Si quieres lo leo yo, porque descanse un momentico la garganta. Está largo. Bueno, María Pérez dice, tal vez estaba tan susceptible a críticas porque daba otra versión más allá de la mujer erótica y elegante. Y los hombres de la crítica de aquel entonces se sentían intimidados por la propuesta de, de la mujer en su cotidianidad, ya que para ellos solo había la mujer con una propuesta erótica. Concuerdo contigo. Adelante, Isabel. Sí, me parece una opinión bastante válida y bastante correcta. Supongo que ellos estaban acostumbrados a ver a la mujer solo como este objeto de deseo, y pues llegó esta artista y dijo como nosotras no somos objeto de deseo, nosotras hacemos, lavamos la ropa, planchamos, pintamos, cantamos, tocamos el violín, tocamos el piano, cocinamos, hacemos todas estas cosas y no solamente somos algo para ti, para que tú desees o estés eh, mirándonos todo el día. Entonces sí, pienso que esa opinión es muy correcta. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? ¿Sabes qué se me ocurrió cuando dijeron, me lo comentaste, lo de que la comparan con un estilo duro así? A que no sé si es por la costumbre de estar viendo Van Gogh, pero no sé. Siento que el estilo es parecido y por eso le dirían como, mira, esto es como si fuese Van Gogh, pero en mujer. Entonces, como que, sí, eso es lo que creo yo que dirían cuando dijeran como que es rústico, es duro, y es porque en esencia Van Gogh es así, pero entonces para ellos sería como una versión femenina que para ellos sería el fin del mundo, pero en mujer. Un sacrilegio. Exacto. Sí, supongo que también lo decían como tachando su producción masculina y dura, porque como dijo Mari en el comentario, veían a la mujer como un producto erótico, un producto de deseo, y pues ella mostraba como este otro lado de la mujer y, o sea, como que les repelaba ese tipo de arte, era como incómodo para ellos, sí, algo incómodo para su masculinidad de aquel entonces, sí, exacto, era como, sí, los hacía sentir como menos hombres, no sé, digo yo acá, que era como, se supone que la mujer solamente es para que yo la desee, pero en realidad la mujer no te necesita para nada, entonces como que los hacía sentir inseguros, supongo yo aquí, que los hacía sentir inseguros. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si decir que ella era contracultural. Yo diría que ella simplemente era una mujer que no se quedó sentada esperando la, la aprobación de los hombres. No diría que eso es ser contracultural. Es simplemente ser progresista. O sea, sí, no pienso que sea contracultural. ¿Alguien más? Me gustaría decir que contracultura en sentido de que contracultura del machismo totalmente, pero contracultura otra cosa y sí ya no creo. Mari dijo otra cosa. Creo que en ese sentido, más que todo, amenazados porque una mujer estaba mostrando una perspectiva que tal vez muchas personas de aquel entonces no consideraban como verdadera. De pronto, sí, ella estaba mostrando como esa parte como desconocida de la parte de la vida de la mujer, que solamente conocían las mujeres y los hombres no sabían qué pasaba cuando dejaban la casa en la mañana. No sé. Como la época del erotismo estaba de moda en ese momento, para ellos llamaba la atención lo opuesto. Sí,
era algo, era diferente, o sea, no era, uno era mujer y no era el arte típico de ese momento, no era algo que ellos que estaban acostumbrados a ver y pues por lo general cuando algo es diferente la gente tiende primero a mirarlo como extraño, como malo y ya después como empiezan a ver como esa semejanza, como dice, oh, no es tan raro, yo he visto hacer esto, yo he visto lo otro, entonces es solo como cuestión de tiempo para darse cuenta de que no es tan extraño que uno, una mujer sea artista y dos, que no sea solo un objeto de deseo. ¿Alguien más quiere decir algo? Una pregunta, un comentario. ¿No? Entonces, pasemos a la siguiente y la última, pero no menos importante. Bueno, Louise Malu Jones, una artista educadora estadounidense cuyas obras reflejaron un dominio de estilos muy variados, desde paisajes tradicionales hasta la abstracción del tema de la temática africana. Louise Malu Jones nació en Boston, Massachusetts, en 1905. Jones viene de una familia de gente que va contra el sistema, de gente luchadora, porque su padre fue Tons Velas, se llama el padre de Luis, fue uno de los primeros abogados afrodescendientes como en un título profesional en una universidad en Boston. Fue de esos primeros profesionales de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Ella desde muy joven mostró amor y talento y habilidad para el arte y pues sus padres la apoyaron desde un principio. Y por eso entre 1919 y 1923 asistió a la Escuela Superior de Artes Plásticas en Boston y también durante este mismo año tomó clases nocturnas en el Museo de Bellas Artes con una beca. O sea, desde un principio empezó a hacerse notar por sus habilidades artísticas y por su conocimiento. Esta es una foto de ella, y aquí no hay hartos retratos, ya aquí existe la fotografía y pues la vemos pintando con un pequeño gatico en el hombro. Ya puedes pasar a la siguiente. Además de eso, fue aprendiz de diseño de modas o de vestuario en el taller de Grace Ripley, y en ese momento empezó a interesarse mucho por la cultura africana y sobre todo por las máscaras africanas, y pues en muchos de sus vestuarios como en su arte se ve mucho resaltado ese tema de las máscaras africanas. Ella, como había dicho antes, estudió en el Museo de Bellas Artes de Boston y también hizo unos cursos en la Escuela Normal de Arte y, terminó graduándose con un posgrado en un título de diseño. Pero enseguida, o sea, casi en ese mismo año, en el verano de ese mismo año, continuó sus estudios en la Universidad de Harvard con una beca. Y cuando empezó a estudiar en Harvard dejó como a un lado el diseño de modas y empezó a enfocarse más en su arte. Empezó a estudiar más a profundidad la cultura africana y las máscaras africanas, y pues empezó a exponer más eso en su arte. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ya aquí en esta pues ya se ve mucho más ese amor y esa pasión por las máscaras y el arte africano. Pasa a la siguiente, por favor. Esta se llama Two African Styles, y Jones, aunque era una mujer muy estudiada, pues como dije antes, tiene muchos títulos en diferentes universidades, es graduada de Harvard, el Museo de Bellas Artes de Boston, de la Universidad de Bellas Artes de Boston, y era simplemente brillante para el arte. El director del Museo de Boston le dijo
que no la iba a contratar, que se fuera para el sur donde estaba su gente, donde vivía su gente, es decir, la gente de piel negra, de color. Pero ella no se lo tomó a pecho y consiguió un trabajo como maestra de preparatoria y empezó a enseñar danzas folclóricas africanas y también tocaba el piano en la iglesia como pasatiempo. O sea, ella no simplemente se dejó achantar por lo que le dijeron en Boston. Ya puedes pasar a la siguiente, por favor. En 1930 fue seleccionada para unirse al Departamento de Artes en la Universidad de Howard en Washington, en donde fue profesora hasta jubilarse en 1977. Pero ella en toda su vida, en toda su carrera, se mantuvo como artista siempre, o sea, siempre estuvo activa como artista. Y se convirtió en una mentora sobresaliente en todos los temas artísticos, pero sobre todo en difundir el arte africano y pues la cultura africana. Jones fue una de las artistas que se desarrolló o resaltó en la época inicial del Harlem renacentista, que significa el renacer del arte negro en la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, en la década de 1920. Y como podemos apreciar en estas dos obras que tenemos aquí, su pasión eran las máscaras africanas y pues en general la cultura africana y la cultura negra. Jones fue destacada no solo por su habilidad en el arte en general, sino por esa pasión y ese amor que ella tenía por sus raíces africanos y cómo usó el arte para mostrarlo al mundo, y sobre todo en esa época en Estados Unidos que la gente negra estaba pasando como por esa depresión y ese racismo. Ella cogió el arte y dijo como nuestra cultura, nuestras raíces también son hermosas, también las mostró y las dejó ver por todo el mundo. Y no solo eso, sino que también le dio una voz y una inspiración a las mujeres de piel negra y a la comunidad africana en general. Pues ella se destacó en muchos campos académicos y pues empezó como a mostrarle a la comunidad blanca o norteamericana que ellos merecían el respeto y eran tan igual de talentosos que ellos y no tenían ninguna necesidad de mirarlos por debajo. Entonces, ella es una artista que se destaca mucho en esta época porque simplemente no se rindió y demostró que pues era una dura en lo que hacía. Entonces, es alguien de mucho admirar porque tuvo que haber sido bastante difícil, le tuvieron que haber dicho como muchas cosas mal, pero ella siguió pintando hasta que ya no pudo más y pues sus obras son muy, muy hermosas, llenas de color, de vibración, de texturas, de formas. Entonces, no sé, díganme qué piensan de ella. Una tesa, dice Álvaro. ¿Quién más? Ya esta es la última, así que pueden compararla con las otras artistas o decir qué les gustó de ella. Sí, exacto. Ya de aquí en adelante, bueno, ahora que terminemos un poquitico con Luis, dejo de compartir y ahí sí ya nos vemos todos normalmente, o al menos yo los veo todos normalmente, y Sí. pasamos a hacer un poquitico la discusión, sí. Igual solo tú y yo tenemos las cámaras, así que Ah, sí. Ah, sí, vemos bueno, las fotos. yo tenía la esperanza, bueno, ahí vemos la foto. Entonces, no sé, yo en lo personal siento que esta mujer representa muchas cosas, porque no solo está representando la lucha de clases, la lucha de raza, la lucha de... Ella está haciendo básicamente una ruptura en el paradigma de lo que viene a ser en ese momento, y impresionante lo de... Era el Museo de Boston que le dijo que no y que se fuera para Luisiana. Sí, el director del Museo de Arte de Boston le dijo que se fuera para el sur donde vivía su gente. O sea, sí, para Luisiana. Sí, supongo. No, es impresionante y yo creo que, de hecho, me gusta mucho el de la izquierda. ¿Cómo se llama? Aquí no tengo el nombre. A ver.
¿Se llama? Imitation Livery. Bueno, mírenla. O sea, no sé si han tenido la oportunidad de ver tótems de tribus africanas. Esos tótems que son como Te súper puedes echar detallados. si quieres. Sí, sí. Sí. Ay, sí. Ay, mira. ¿Por qué creen que ninguna de ellas son tan reconocidas? Me refiero a nivel de los artistas masculinos. ¿Tú o yo? No, digo tú, yo Bueno, yo creo que, bueno, apoyando un poquito Isabela mientras recupera la garganta, lo que pasa es que desde siempre se ha hecho eso como dejar a las mujeres artistas por fuera, o sea, siempre ha sido como, y no solo a las mujeres artistas, básicamente a las mujeres como tal, por fuera de todo, como que no es hasta ya muy adentrado casi el siglo XX y XX, XXI, que se empieza como a tener en cuenta un poquito, y ese es el caso de ella, yo creo, porque miren que pasa toda su vida haciendo arte, como nos comenta Isabela, y se retira en el 77, ¿cierto? sí. Y, y hasta, bueno, yo ya tenía la fortuna de haberla conocido antes, pero ese antes es que 2 años, 3 años, 2017 y apenas nos enteramos de, por lo menos en lo personal, de esta artista. Y ni siquiera es europea, es norteamericana, o sea, ni siquiera está tan lejos. Y tampoco es que sea de hace 100, 150 años, 200 años, está aquí mismo y no sabemos de ella. Yo creo que lo que pasa ahí es que siempre ha estado como ese, ese velo ahí entre las mujeres y lo que pueden hacer, por culpa de, no sé, la tradición, la cultura. Hay muchos factores, no sé, ¿qué dices tú, Isabel? Sí, como nosotros venimos de una cultura patriarcal, pues las mujeres siempre se han visto como ese ser inferior que tiene como el rol nada más de la reproducción y estar en la casa con los niños, como esa cosa como medio inútil que, que nada más es para cuando el hombre la necesita. Y pues con la historia del arte, pues aún más porque digamos que el arte, la pintura, digo, toda esta cuestión siempre ha sido como algo que usan los hombres o los artistas como para resaltar su ego. O sea, siempre ha sido como estábamos hablando una vez en clase con Mercedes, la profesora Mercedes, pasa lo mismo con los escritores. O sea, en Barranquilla está el círculo este de los escritores barranquilleros y entre todos ellos se echan elogios. Entonces yo me imagino que en el arte también es lo mismo, este círculo de hombres que entre ellos mismos se echan elogios y dicen como, oh, tu pintura tal, y todos los hombres tenemos esta gran habilidad de pintar, entonces como que ven este fenómeno que es que la mujer también puede pintar y puede hasta pintar mejor que ellos, como en el caso de la Vina Fontana, y se sienten intimidados, se sienten incómodos, se sienten fuera de lugar. Entonces, y como la historia en general está escrita por hombres, especialmente la historia del arte está generalmente escrita por hombres, las dejan por fuera, porque simplemente digamos que es parte de su ego, puede ser, por así decirlo. Y porque es raro, o sea, para ellos es como un fenómeno, como esa cosa alienígena, como este no es el papel de la mujer, por así decirlo, está fuera de lugar, está fuera de su lugar. Y sí, no solo en los artes, como dice Germán, también en las ciencias, en los deportes, en todo, o sea, en todos los aspectos, la mujer ha tenido que luchar con dientes, sangre y sudor para poder llegar a donde está ahora. Y estamos en el pleno siglo XXI, premodernismo, globalización, como tú quieras llamarlo, y aún así la mujer tiene que luchar con los dientes para poder hacerse tomar en cuenta, o sea, que la tomen en serio. De hecho, hay muchas mujeres artistas y muchas mujeres escritoras o científicas o deportistas, bueno, no deportistas porque ya en el deporte es más difícil que las acusen de eso, pero muchas artistas las han acusado de que no es, se robó el trabajo de algún hombre, del esposo, del amigo, o sea, siempre como hay como esa duda de que la mujer tenga la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, es bastante complejo el tema. Creo que alguien alzó la mano.
Sí, Giovanna, ¿cierto? Sí. Sí, yo. Pero no solamente en el arte, por ejemplo, yo estaba leyendo esta semana, el primer libro escrito y autografiado fue hecho por una mujer. De eso nadie, o sea, a uno nunca le dicen eso. Muchos premios Nobel se le otorga, aunque la mujer haya hecho el descubrimiento, se lo otorgaban al jefe o a los otros compañeros de trabajo, porque el premio Nobel se lo podían entregar dos personas y no se lo otorgaban a la mujer. En la fotografía lo mismo, hay una fotógrafa muy buena de a principios de siglo, fue una de las pioneras en fotografía y tiene un arte divino y tampoco la nombran. Entonces yo creo que es, sí es el hecho del el ego masculino y también una falta de apoyo en el mismo género, creo. Como mujer entre veces, en vez de Sí, apoyar a también, la otra sí, mujer, también, sí, también, sí, eso pasa mucho. Dicen que, o sea, como, ¿por qué estás haciendo eso? Ese no es como tu lugar en la sociedad. Entonces, sí, también pienso que eso también influye mucho. a mí las dos que más me impresionaron fue la primera y esta. La primera porque, La Vina Fontana. exacto, porque rompe el status quo de esa época. Y la segunda porque, aparte de ser mujer, que ya era algo difícil, y de que estudiara por la época en que estamos hablando, la mujer no tenía mucho acceso a la educación. Aparte de eso, era afrodescendiente. Entonces, creo que era mucho más complicado lograr lo que ella logró y que se Sí, pudo expresar como ella quiso expresarse. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, la Vina Fontana es, la historia de ella es totalmente impresionante por la época, por como vimos también en el evento pasado, no sé si de los participantes que están aquí estuvieron con el caso de Artemisia, de que ella fue violada y prácticamente no hicieron nada porque a su violador primero la acusaron de que ella estaba mintiendo y la torturaron, le hicieron pasar un momento horrible y después de exiliaron a su violador, exiliaron entre comillas porque solo unos años después con unas conexiones que él tenía en la iglesia regresó a Roma y siguió viviendo en la misma ciudad que Artemisia después de haberla violado y como si nada hubiera pasado en la vida. Entonces, eh, entonces es bastante impresionante que ella hubiera hecho todo lo que hizo en esa época y sobre todo la parte de pintar mujeres desnudas que como dije antes estaba totalmente prohibido y ella dijo como, a mí no me importa, yo las voy a pintar. Y también las mujeres que posaron para ella también estaban adelantadas a su época porque dijeron como que ella es mujer igual que yo, no tiene nada que yo no tenga, y quiero que ella me pinte desnuda, amo mi cuerpo, voy a dejar que ella me pinte desnuda. Entonces como que también es mucho admirar a las mujeres desnudas que posaron para ella. Y al Entonces, esposo también, al esposo también, sí, porque, o sea, eh, o sea, primero dejar tu ego como artista a un lado y apoyar a la otra persona. Y segundo, que no estaba bien visto que los hombres no trabajaran, ¿no? Que no fueran los sí, Paolo que no- Sapi, sí, o sea, él es de esos casos extraños que también todavía existen en estos tiempos, que se dan cuenta de que en ese momento pues los dos eran artistas y él se dio cuenta como el talento de ella es muchísimo más grande que el mío. Yo lo que voy a hacer es dedicarme a apoyarla y ayudarla y hacer que mi esposa pues sea la gran artista que merece ser. Entonces, eh, y pues también le dio 11 hijos. Creo que también merecía que él se encargara de la casa y ella pudiera pintar todo lo que quisiera. total. Exacto. Bueno, alguien estaba preguntando que cómo alzar la mano. Bueno, no alces la mano, solo habla y ya, para que no te pierdas.
¿Quién era la Sí, Cruz de sí. Amalia? Ya había descubierto cómo alzar la mano, pero me daba pena. No, Yo quería adelante. aportar algo y era que, bueno, yo no soy filósofa ni historiadora ni nada, pero si no estoy mal y según lo que había leído, ese problema de que a la mujer le hicieran menos, o entre comillas menos, empezó como una especie de bola de nieve que va creciendo poco a poco, porque en la antigüedad, cuando esta cuestión de Mesopotamia y demás, que estaba todo esto de que te tocaba casar y el cuento, muchas veces, y de hecho de ahí vienen muchas cualidades que tenemos hoy en día, muchas mujeres y algunos hombres, que es el ser muy observadores, o tal vez porque una mujer se demora tanto en una tienda, o porque un hombre va por lo que va y lo compra rapidito. Entonces pasaba de que las mujeres eran las encargadas de estar observando por días o horas el efecto que tenía eh, ciertos alimentos como plantas, o sí, normalmente plantas, en aquel entonces. O sea, el hombre iba a lo que iba en el sentido de cazar, o sea, listo, tengo que cazar tal cosa, entonces lo cazaba. En cambio, la mujer era más de sentarse a esperar, ver pasar cómo reaccionaban ciertos animales a comer ciertas frutas o ciertas plantas y demás. Entonces, a partir de ahí comenzó como que al hombre de cierta forma le quedaba mucho más tiempo para desarrollarse a sí mismo como un ser humano que a la mujer. Y entonces a partir de ahí, al ver de que las mujeres de alguna u otra forma comenzaron a desarrollar esa capacidad de ser multitareas, se le asignaron otras labores, como tal vez era el cuidado de los niños, que de por sí ya pues tenían la labor de amamantar, y el cuidado de la casa, que iba de la mano con el hecho de preparar alimentos y cosas así. Entonces es como, fue una especie de bola de nieve que poco a poco fue creciendo hasta el punto de que se invisibilizara a la mujer como ser humano, en el sentido de que no se podía desarrollar a sí misma en el arte, en la danza, en el deporte, sino que simplemente se le asignaban esas labores que son, entre comillas, de mujeres. Entonces, eso, ya. Sí, sí, tienes toda la razón, es un tema bastante interesante. Y también con lo que dices, lo de la casa, acabo de recordar que, bueno, no estoy completamente segura, pero creo, o sea, en mi clase de antropología recuerdo que el hombre era el que cazaba, pero la mujer era la que le quitaba la piel al animal. Y eso es una tarea, pues en mi perspectiva, mucho más difícil, arrancarle la piel a un animal, o sea, el pelaje a un animal, que simplemente matarlo. O sea, sí, era Claro. difícil matarlo, pero quitarle la piel y cortar la carne era también un Ver trabajo. ver qué partes son las adecuadas para comer, o qué es más fácil para cocinar, qué otras cosas necesitan más cocción y demás cosas. Obviamente sí es más pesado. Sí, es una tarea más difícil. ¿Quién más? Es que mi internet está bastante lento, entonces no me salen las reacciones. Bueno, por ahí preguntaron, que cómo era, creo que fue Álvaro que puso como, es que no lo encuentro ahora el mensaje, salieron bastantes, pero creo que eran mujeres latinoamericanas eran. Álvaro, coméntame. ¿Se escucha? Sí, Sí, Bueno, sobre alguna pintura latinoamericana, eh, porque aquí se vio como la perspectiva europea y un poquito de los Estados Unidos, pero Latinoamérica, que es como que de las grandes olvidadas. no las dejé olvidadas, sino que tampoco podía poner a todas las mujeres artistas de la historia, pero está, por ejemplo, Caroline, si quieres las escribo en el chat. o yo la voy Está buscando, mira, yo la voy buscando Caroline, aquí y comparto en Google. sí, está Carol Ramírez, que es chilena, está Ana Mercedes Hoyos, que es colombiana, pues está Frida Kahlo, que es mexicana, sino que yo seleccioné a ciertas artistas que tenían como una historia interesante detrás de ellas, y no digo que las latinoamericanas no lo tengan, sino que, como dije, no podía tampoco hacer la presentación tan larga o el evento tan largo. No, tranquila, eso simplemente como que el detallito, Acá tenemos el a detallito Frida, este. Frida en su máximo esplendor por todas partes. Frida, el que no conoce a Frida está bajo una piedra o algo así.
Frida simplemente es maravillosa. O sea, es que no sé, ¿verdad? O sea, solo opina un poquitico de Frida ahí, solo para dejar a la gente con hambre, porque Bueno, enorme. Frida Kahlo, pues como todos sabemos, ella tiene una historia bastante interesante, una vida bastante dura. Pues ella tuvo un accidente y pues quedó prácticamente paralítica en su cama, pero eso no la paró por pintar. Ella tenía el caballete muy, muy cerca de ella, así en la cama, y se estiraba así, estiraba la manito y pintaba así de poquito en poquito, y pues ella se hizo muchos, muchos autorretratos durante la, durante el accidente, antes del accidente, durante el accidente y después del accidente, y pues sus obras siempre son muy características por ella, y están llenas de color de la cultura mexicana. Era muy, muy orgullosa de su cultura mexicana, y pues trataba de representarlo en todas sus obras, con las flores, con los colores, con los vestuarios, eh, con los fondos. Le gustaba mucho esa como mitología mexicana de los fantasmas y el Día de los Muertos y todo eso. Entonces sus obras son muy, muy chéveres, y pues hay muchas películas, muchos documentales sobre Frida. Entonces si quieren saber más sobre Frida, pues pueden investigar. También escogí solo unas pocas artistas para exponer hoy, porque quería dejarlos como picados así, para que ustedes mismos buscaran y se interesaran más por mujeres artistas, de pronto una corriente artística que les guste mucho, o una época, o no sé, que quieran como como averiguar más sobre qué tipo de mujeres artistas hubieron en ciertos movimientos. Y aquí Mari dice, ella sufrió más por su Diego que por el accidente, lastimosamente. Sí, estaba bastante enamorada. Tenía su amor loco ahí. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Sí. Bueno, aquí no sé si quieran comparar, no sé si quieran, no sé, lo que quieran. Recuerden que es como un espacio abierto. Aquí nadie es un experto en El cada profesor. una. Sí, el profesor, ¿dónde está el profesor? Sí, aquí. El profesor Federico, Que sí, a mí no me es el salen los único nombres. experto. Bueno, no sé si el profesor Federico de pronto quiera ilustrarnos un poquito más de lo que ya nos ha ayudado en las clases. No, pues no, de ningún modo me considero experto en mujeres artistas o en hombres. O sea, yo no soy experto, tan experto. Sin embargo, bueno, me parece que es sensato lo que decía ahorita María respecto de la situación de las mujeres. Digamos, el patriarcado es digamos, originariamente respondía a unas ciertas necesidades de la división del trabajo, digamos así, entre hombres y mujeres, pero en la medida en que esa división del trabajo fue perdiendo sentido, efectivamente se fue mostrando que las divisiones culturales entre lo que, digamos, las misiones que se les atribuían a los hombres y las que se les atribuían a las mujeres, fueron perdiendo sentido. Entonces, a propósito de, digamos, del arte en el siglo XIX, sobre todo, ya desde el siglo XVIII para las mujeres, el arte se veía como una especie de oficio que, más bien no como oficio, como una especie de afición interesante para las mujeres de la alta sociedad o de la clase media, pero no se las consideraba como una actividad, digamos, comprometida seriamente, eh, como en cambio sí se pensaba que era para los hombres. Es decir, las mujeres podían pintar, pero no se pensaba que lo que pintaran fuera, digamos, algo así como serio, de la misma seriedad como la que se le atribuía a los hombres. Entonces, poco a poco han ido ganando ese terreno de decir, es que siempre lo tratamos de hacer en serio y lo hicimos en serio, pero no era reconocido como tal. Es decir, no se reconocía como que éramos profesionales en eso. Ahora,
a propósito de lo que decían de si las mujeres tenían como un rol solamente erótico, pues evidentemente no era reconocido como el rol principal, digamos, el rol erótico, digamos, sino más bien que había, digamos, dos modelos femeninos, uno el de la prostituta y el otro el de la madre, ¿no? Entonces estaban la Virgen María y María Magdalena, que eran los arquetipos, digamos, históricos de las mujeres, en el cual se encarcillaba a todas las mujeres. Entonces, una mujer que tuviera, digamos, sexualidad activa era indiscutiblemente prostituta, una mujer que en cambio cumpliera con todos los roles de las labores hogareñas, de la feminidad, digamos, tradicional, era una madre. Si no era una madre con hijos, digamos, era una madre en el sentido de que era una religiosa, digamos, era una madre espiritual de la humanidad, pues no se le reconocía a las mujeres otros roles posibles. Entonces, efectivamente, esto, digamos, como esa noción naturalizada de los roles femeninos era lo que estorbaba extraordinariamente, y esa visión naturalizada en últimas respondía al modelo patriarcal, que era una modalidad de la división del trabajo, en la cual la mujer estaba como subordinada a unas ciertas actividades, como decía ahorita también Isabela, es decir, el uno cazaba, la otra organizaba el tema de las pieles, el uno realizaba ciertas labores en el campo, pero las mujeres, por ejemplo, realizaban muchas labores en la agricultura, y digamos que para las empresas más riesgosas se supone que estaban los hombres, para las más domésticas las mujeres. Sin embargo, pues digamos eso justificaba muchos abusos y que unos y otros en últimas se sintieran muchas veces maltratados, pero sobre todo evidentemente las mujeres más que los hombres, en la medida en que digamos el protagonismo se les negaba, por un lado, pero por otro lado la autonomía. Recordemos que hasta hace muy poco las mujeres pudieron tener propiedad privada, o sea, propiedad, heredar, por ejemplo. Las mujeres no heredaban, por eso las mujeres tenían que casarse. Al respecto, es muy interesante leerse las novelas de Jane Austen, que ustedes no sé si han leído las novelas o han visto las películas en cine, que hay una obsesión de las mujeres en finales del siglo XIX, no, y la mitad, en realidad desde mucho antes, una obsesión con el matrimonio. Y la idea es que, pues si no se casaban, no tenían fortuna, no tenían ningún tipo de inclusión económica. Entonces, caían básicamente en la desgracia, y cuando caían en la desgracia, la única alternativa que había era trabajar en el servicio doméstico o en la prostitución, efectivamente. Entonces, en ese sentido, me acordé de una novela que vale la pena leer, que es de Daniel Defoe. ¿Ustedes recuerdan? Daniel Defoe es el de Robinson Crusoe. Y él es del siglo XVII, o sea, mucho antes de las mujeres que ustedes aquí estudiaron. Y él escribe una novela que se llama Las desventuras de Moll Flanders. Y las desventuras de Moll Flanders son sencillamente la historia de una mujer en Inglaterra que se casa con un muchacho que ella cree que tiene buena fortuna, y resulta que era mentira. El tipo la había engañado, no tenía plata, mejor dicho, y entonces ella tampoco tenía una gran fortuna. Entonces, básicamente, cae en desgracia por el hecho de que su esposo no tenía plata, y él además entonces tiene que buscarse otra mujer para conseguir su propia fortuna, una que sí heredara, que le diera una buena dote. Entonces, ella sencillamente tiene que caer en la prostitución, porque no hay ninguna alternativa para las mujeres. Entonces, el hecho de incluir a las mujeres en la... Ay, se acabó mi celular.
menos mal porque ya estaba muy largo ese rollo. Bueno, muchas gracias por el evento y me despido porque esto murió. Chao, profesor, gracias por venir. Chao. No, a ustedes gracias, chao. Muy chévere el evento. Muchísimas gracias, hasta luego. Se está apagando el celular. Bueno, ¿qué les pareció el evento? ¿Qué Sí. tienen, qué les ofrece? Sí, antes quería también mencionar otro caso, el caso de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Ella también se casó enamorada y pues su esposo también era poeta y escritor y pues los dos pasaron en la desgracia. Ella no tuvo que volverse prostituta, pero sí pasó muchos tragos amargos al lado de él y pues ella terminó siendo mucho más famoso que él. De hecho, cuando ella publicó Frankenstein, tuvo que primero ponerlo al nombre de alguien más, pero ya después como que mi libro, mi obra maestra, como que no puede tener el nombre de alguien más, tiene que tener mi nombre. Entonces ella también luchó mucho por hacerse notar en esa época. Y pues todo el mundo ama a Frankenstein, de alguna manera u otra. Aquí Mari está diciendo muchas gracias. Todo muy interesante, adiós. Bueno, Mari, gracias por venir. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando, ¿no? A no ser que alguien Sí, quiera no, meter su... ¿qué más quiere decir como alguna opinión, una sugerencia? ¿Le gustó, no le gustó? Sí, ¿Les causó curiosidad? van a buscar Cuéntenos un más. poco. Sí. Van a buscar más mujeres artistas ahora que se acabe el evento. Yo sí tengo una pregunta. Es que tú mencionaste a otra artista latinoamericana y no me acuerdo y no alcancé a oír el nombre. Pero colombiana, ¿la colombiana o la que es chilena? Creo que era la colombiana, pero ahora que dices chilena me doy cuenta que tampoco. LOL. La colombiana se llama Ana Mercedes Hoyos y la chilena se llama Carola Ramírez. Súper buenas obras las dos. Súper buenas obras. También hay una artista que hace, esto se llama, ¿cuál es el nombre ahora en español? Como instalaciones que son bastante interesantes y es una artista no colombiana, ecuatoriana que se llama Taylor García. Sus estructuras son bastante chéveres también. Entonces también si la quieren curiosear. Sí, de hecho hay una colombiana que está viva todavía, yo tengo el nombre acá, que es Beatriz González. Y señora tiene 82 años, sigue haciendo arte. Sigue haciendo arte. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya la gente se hastió. Sí, ya la gente se cansó. Se quieren ir a dormir. A mimir, sí, bueno, entonces muchísimas gracias Isabela, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en el evento de hoy. La próxima semana tenemos un jam de poesía, un evento con Ciruelas de Tomasa, un grupo estudiantil de la Universidad del Norte. Los esperamos para la próxima semana también. Va a ser un evento participativo, ustedes van a llevar lo que ustedes consideren poesía y un poco vamos a hacer una convocatoria esta semana. Vamos a estar pendientes a eso. Muchísimas gracias por haber venido. Isabela, despídete si quieres. Si no, cortamos acá. No, gracias a todos por venir, por prestar atención, por preguntar, por hacer comentarios. Y no, pues ojalá les quede la semillita de curiosidad más por las mujeres en la historia del arte. Sí. Muy interesante todo. De verdad, muchas gracias. Y para que sepan, desde el Departamento de Arte, que es el que dirige Isabela, vamos a estar tocando este tema. Aún falta mucho todavía lo que Isabela quiere explorar en este semestre y poco a poco pues estaremos mostrándoles más. Va a haber arte asiático, va a haber, mejor dicho, ustedes estén pendientes al Instagram también de Zaratustra y estén al pendiente que estos eventos que se vienen son súper interesantes. La otra semana tenemos pues el Jam y ya los estamos esperando con muchas ansias.
Les pasaremos a publicidad dentro de poco, así que, en serio, Quédense muchísimas pendiente gracias. por más. Sí, quédense pendientes. No va a parar de... El Instagram, El Zaratustra-Uninorte. Instagram es Zaratustra. Sí, Zaratustra-Uninorte. Lo estás escribiendo. Sí, yo lo escribo. Sí, porque es que mi computador me cambia Zaratustra en inglés. Ahí está, Zaratustra-Uninorte. Ahí están las Ese es el link. publicaciones. Sí, sí. Bueno, voy Ahí a parar pueden estar pendientes de cualquier otro. de grabar ya.